Hola jóvenes, soy la profesora Clarisa Lara del área de español para primero de bachillerato técnico profesional. El día de hoy compartiré con ustedes el tema elementos no verbales de la comunicación, postura, movimientos corporales, expresiones del rostro, características de la voz y la respiración. Bienvenidos. El objetivo de la clase de hoy es demuestran habilidades en el uso y comprensión de la lengua estándar, atendiendo a las normas sociales de intercambio no verbal según el contexto discursivo de los interlocutores. Comencemos. En ocasiones anteriores, hemos visto de manera general un poco sobre este tema. Haremos un repaso mediante las siguientes preguntas. ¿Qué es comunicación no verbal? ¿Cuáles son los elementos no verbales de la comunicación? La comunicación no verbal es un proceso de comunicación que se manifiesta a través de gestos, sonidos, movimientos y otros elementos paralingüísticos. Suelen acompañar al uso del lenguaje verbal para matizarlo y encauzarlo. Tanto es así que es posible transmitir no verbalmente un mensaje contrario a lo que se expresa mediante las palabras. Existen 5 elementos claves de la comunicación no verbal. Entre ellos tenemos la postura, los movimientos corporales, las características de la voz, la respiración y las expresiones del rostro. Ahora veremos detalladamente cada una de ellas. La postura. La postura es la forma de comunicación no verbal que nos revela muchos detalles sobre los distintos estados de ánimo de las personas. Las posturas verticales o rectas nos indican dominio de una persona. En cambio, las posturas encorvadas o con la cabeza baja nos indican un estado de tristeza o depresión en una persona. Muy bien, los movimientos corporales. Es la forma de comunicación no verbal que se basa en los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir un mensaje. Suele realizarse de manera inconsciente, por lo que las realizamos y no nos damos cuenta cuando las estamos haciendo. La expresión del rostro es la forma más común de expresión no verbal. A través de la mímica de la cara, ya sea los movimientos de las cejas, labios o los músculos de la cara, podemos expresar o averiguar cuál es el estado de ánimo de muchas personas, así como sus sentimientos, ya sea temor, felicidad, sorpresa o enojo. Dentro de las expresiones del rostro tenemos dos importantes, que son los gestos, que estos es cuando utilizamos las manos, los pies, los brazos para gesticular. Se está expresando sentimientos o actitudes mediante ellas. La otra es el contacto visual. Esta es la forma más sutil del lenguaje no verbal, ya que la mirada es un significado bastante común de comunicación, pues el contacto visual es el primero que establecemos con las personas antes de comunicarnos con ellas. Ahora bien, las características de la voz son las que hacen referencia a otros aspectos como el tono, los silencios, la fluidez verbal, entre otras. La voz está cargada de significados muy sutiles, como por ejemplo, podemos determinar o saber que una persona está enferma por su tono de voz baja y pausada. Y también podemos identificar a una persona energética por su tono de voz alto y intenso. Los elementos principales de la característica de la voz son el ritmo, el tono y la intensidad. Cuando hablamos de tono, es el timbre de voz con el que nacemos y puede ser formal o informal, alegre o serio, amistoso o protocolario. Un tono vacilante nos denota inseguridad en una persona, igual que una voz con titubeos nos transmite inseguridad. En cambio, una persona con la voz fuerte y sin titubeos nos indica que la persona tiene seguridad.
Cuando hablamos de intensidad de la voz, es el volumen con el cual emitimos sonidos. Puede expresar intimidad, suspenso, sorpresa o impulso. Un volumen alto comunica la intención de dominio. En cambio, un volumen bajo demuestra timidez o inseguridad. Cuando hablamos de ritmo de la voz, es el número de palabras de emisión de voz. Un ritmo normal es de 2 palabras por segundo y las personas energéticas utilizan el ritmo mucho más rápido y son deliberados y lentos. Las principales emociones que manifestamos a través de la voz son tristeza, alegría, enojo, nerviosismo, sorpresa y también confianza. Y por último tenemos la respiración. Este es un ejercicio fundamental de todo proceso comunicativo. Influye directamente en la locución del mensaje. Es importante hacer el buen uso de la respiración y también el buen uso de los signos de puntuación a la hora de expresarnos para poder transmitir un mensaje de la mejor manera. Bien, ahora para la evaluación de los aprendizajes vamos a jugar un juego interactivo en el cual yo les presentaré ciertas imágenes y ustedes me dirán a qué elemento no verbal de la comunicación pertenece. Muy bien, esperemos que cargue. Comencemos. Muy bien. ¿A qué elemento no verbal de la comunicación pertenece esta imagen? Vamos a ver. Movimientos corporales. Muy bien. ¿Esta? ¿A qué elemento no verbal de la comunicación pertenece? Características de la voz. Muy bien. ¿Qué nos expresa esta imagen? La postura. Muy bien. ¿Esta? ¿Qué elemento de comunicación no verbal nos transmite? Expresión. Muy bien. Expresión del rostro. Muy bien. Como tarea, van a realizar un comentario crítico sobre los elementos no verbales de la comunicación en la plataforma de Classroom. Tienen hasta mañana para realizarlo, ya que esta termina hasta la medianoche del día de mañana. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy y recuerden que la comunicación no verbal es un proceso que se manifiesta a través de gestos, expresiones o movimientos corporales. Y existen 5 elementos claves que son la postura, movimientos corporales, características de la voz y la respiración. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.